Es el presidente López Obrador esta mañana hablando de los senadores que en bloque lograron detener este dictamen que modificaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ejército permaneciera en las calles por más años de lo que ya se había previsto para labores de combate a la inseguridad. Se ha regresado ese dictamen a comisiones. Tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Radiorama a través de las dos frecuencias de Radiorama enlazadas en este espacio de noticias al senador de la República, Damián Cepeda Vidales. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Recapitulando, ¿qué pasó ayer en el Senado que provoca ahora, y no es la primera además, que el presidente hace como un pase de lista, ¿no? Como un pase de taches de los senadores que le bloquearon su iniciativa y que además dice, pues yo la voy a estar mande y mande y mande hasta que salga, casi casi. Que el presidente quiere que las Fuerzas Armadas pues, se encarguen completamente de la seguridad pública. Y quien me está escuchando dirá, bueno, pues ¿y qué no pueden ayudar? O demás, sí, por supuesto que pueden ayudar. Pueden ayudar las Fuerzas Armadas siempre y cuando cumpla con criterios que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Mexicana, que es pues que ayuden en condiciones extraordinarias, que las hay en muchos lugares del país, que sean complementarias a los trabajos de las policías civiles, que sean subordinados a los civiles, que sea temporal y que sea regulado, es decir, debería haber una ley que te diga exactamente cómo, cuándo, dónde, en fin y demás. Pero el presidente no, pues lo que quiere el presidente es entregarle la seguridad pública a la milicia. Y lo que se ha demostrado en el mundo, Sergio, es que eso no funciona. En ningún lugar del mundo, ni los ejemplos que ponen no es cierto que sea así. En ningún lugar del mundo el ejército se encarga con éxito de la seguridad pública, pero no nada más en el mundo, sino aquí en México, pues tiene 16 años esa decisión. Calderón fue el que empezó y tiene 16 años de un fracaso. O sea, en el pico de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que fue el primero, digamos, que abiertamente se respaldó en las Fuerzas Armadas, había 50 y tantos mil militares en seguridad pública. Hoy hay 100,000 en la Guardia Nacional, ¿sí? Más otros 100,000 de las Fuerzas Armadas ayudando. Y hoy hay 130,000 homicidios dolosos, la mayoría en manos del crimen organizado, que ya superaron todo el sexenio de Calderón. Entonces, es imposible que si se sigue haciendo las mismas cosas de cara al futuro, cambie el resultado. Pues bien decía Einstein, no puedes hacer algo, no puedes esperar un resultado distinto, va a ser lo mismo. Por eso nosotros decimos, a ver, por supuesto que queremos fortalecer a la Guardia Nacional, que se quede en los estados, que se duplique. Es más, hoy tienen 113,000 elementos de los cuales casi 100,000 son militares, el doble si quieren. Por supuesto que pueden ayudar a las Fuerzas Armadas siempre y cuando que sea en estas condiciones extraordinarias y demás, pero lo que urge es cambiar la estrategia, hacia una estrategia primero que sí combata el crimen organizado, porque ahorita la verdad es que no lo están haciendo, particularmente con una estrategia de desarticulación de las bandas criminales, con inteligencia financiera, y sobre todo que se invierta para fortalecer en policías estatales y municipales. Entonces, son las dos visiones. Nosotros estamos buscando un cambio de estrategia, el presidente quiere militarizar, y afortunadamente no le alcanzaron los votos. Bien, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el trámite, digamos, que debe seguir esta iniciativa en el Senado? Pues mira, yo les decía ayer, oigan, está bien que celebremos, pero no celebremos mucho, porque la verdad es que fue más bien una retirada estratégica, ¿no? De Morena. O sea, no le llegaron le faltó un voto en un momento, dos, según mis cálculos. Entonces, la oposición junta tiene 11 votos de sobra. La verdad es que ya casi lo lograban, pero resistió. Entonces, lo que sigue es que se regresa a comisiones y nosotros creo que tenemos que consolidar pues que todos los legisladores de oposición sí se mantengan, porque mira, la verdad es que rechazar este nuevo plan del presidente es simplemente ser congruente con la reforma de la Guardia Nacional en 2019, Sergio, porque esa Guardia Nacional, fíjate, tanto que critica el presidente, yo lo vi en la mañana, no por mí que me pongan, es un cuadro de honor, hombre, que me pongan ahí, habiendo votado en contra de la militarización, gracias, le doy al presidente. Sí, pues ahí saliste en la lista, ¿no? Sí, claro, pues es un orgullo, o sea, por supuesto, estoy en contra de la militarización de la seguridad pública como lo estaba el presidente cuando pidió el voto, No hay uno, hay como 10 videos de él diciendo que la estrategia es fallida, que hay que cambiarla. Tenía razón el entonces candidato, no tiene razón hoy el hoy presidente. Entonces,
Lo que debería de pasar es que entráramos un debate amplio de qué ha pasado estos años en el gobierno de López Obrador, porque él, Sergio, el único motivo por el cual existe una Guardia Nacional es porque la oposición lo permitió, nosotros le dimos los votos, pero se dio los votos pensando y con el compromiso, y textualmente dice que iba a ser un cuerpo civil a nivel nacional. Yo estaba en la mesa de negociación, a mí no me van a contar, pero además ahí está en la Constitución, pues basta leer el 21 constitucional, dice la Guardia Civil es una institución que se va a encargar de la seguridad pública. Un transitorio donde le dijimos, está bien, presidente, usted dice que hoy no la puede hacer, que porque la Policía Federal no sirve para nada, ¿no? Ahorita me regreso a eso. Está bueno, ¿cuántos años necesita para formar? No, que 5 años, muy bien. Entonces le dimos un permiso, fuimos nosotros, Sergio, los que le dijimos, aquí está un transitorio que dice que vas a poder usar las Fuerzas Armadas en tanto tú fortaleces a la Guardia Nacional y en tanto inviertes en fortalecer la Policía Estatal y Municipal. Pues resulta ser que no hizo nada. Pues, no ha sucedido nada de eso. No, al contrario, Sergio, ahorita tú abiertamente puedes ver que el presidente dice que no quiere una Guardia Civil, él quiere una Guardia Militar. De hecho, la semana pasada cambiaron la ley para hacerla militar y las policías estatales y municipales no solo no las ha apoyado, sino que las está asfixiando. Fíjate, en el penúltimo año, antes de entregarle el gobierno al presidente, se invirtió a nivel nacional del presupuesto federal 21,000 millones de pesos en las policías estatales y municipales, ¿sí? ¿Sabes cuánto llevan hoy? Solo 8,000. O sea, las está asfixiando. Y es imposible que un cuerpo nacional se encargue de la seguridad total, porque quien me esté escuchando seguramente se va a identificar y me va a entender. Pero miren, según el INEGI, a nivel nacional hay 30 millones de delitos. La gran mayoría de los delitos están a nivel local, Sergio, más del 90%. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es tu contacto con la inseguridad? No te contesta el crimen organizado, que por supuesto que es lo más terrible y hay que combatirlo. Pero te contesta su día a día, pues. O sea, el 60% te dice, es que salgo al parque de mi casa, a la colonia, y están tomando alcohol o se están drogando y me da miedo y me asaltan. El fuero común, pues. Claro, es que voy al camión, al transporte público, y no hay alumbrado y me asaltan. Me roban en el camión, me roban en la oficina, me roban en mi casa, me roban en el carro. Entonces, eso son delitos locales. ¿De veras creen que se va a arreglar eso con militares con armas largas patrullando tu colonia en Hammer? Pues claro que no, pues. Entonces, por eso es tan importante el fortalecimiento de policías estatales y municipales, para que se les pague mejor, para que se capaciten mejor, inversión en videocámaras, tecnologías y demás. Pero pasaron de 21,000 millones de apoyo a 8,000, se las están abandonando, pues. Además, hay 3 veces más policías locales que la Guardia, 3 veces más. Déjate ayudar, fortalécela, y a nivel nacional haz un cuerpo de élite especializado en combatir al crimen organizado. Entonces, eso es lo que debería de pasar. Desgraciadamente, híjole, yo que veo, pues veo al presidente muy necio, con todo respeto, pero ve la mañanera de hoy. O sea, básicamente lo que está diciendo es que se vote, que se vote, que se vote, que se vote. O sea, no tiene la menor intención de hacer una modificación. Y qué tristeza, Sergio, porque eso implica entonces que está destinado este país, en lo que queda del presidente López Obrador, a tener el mismo resultado en seguridad, que es un fracaso absoluto. Esa es la verdad. A ver, recapitulando un poco, senador, esos 21,000 millones de pesos que se invirtieron, ¿en qué lapso se invirtieron? Me imagino que... Un año. En un año, en el último año de Peña Nieto. En medio del sexenio. Se empezó a subir con Calderón, ¿no? Llegó 15, 16, 18, subió a 20, pero el mejor año fueron 21, pero estaba 20, 21, a veces 19, ¿no? Sí. Pero eso era, o sea, alcanzó 21,000 millones de pesos antes de que entrara López Obrador en el presupuesto federal. Bien. Hoy está en 8,000. O sea, quitaron los apoyos y todavía se sorprende que no esté bien pagada las policías locales. Pues no. Entonces, yo lo que digo es, a ver, serenidad. Aceptemos que ha fracasado la estrategia de seguridad pública. Fíjate, yo les decía, Sergio, en la sesión y en muchos encuentros que tengo de debate, les digo, qué curioso que yo sí pueda, siendo panista, aceptar que el sexenio de Calderón fracasó en materia de seguridad pública y López Obrador no puedan aceptar que está fracasando, cuando es evidente, pues, ¿no?
no te pierdes nada, no te quita, al contrario, del pasado hay que aprender de los errores, bueno, y fortalecer aquello que no te fue bien. O sea, yo creo que fue una buena decisión de Calderón combatir el crimen, pero evidentemente los números lo dicen, sería yo, digamos, tendría que estar de veras cerrado para no aceptarlo. Creció la violencia, Peña creció más, pero con López Obrador está fuera de control, 130,000 homicidios dolosos. Entonces, híjole, Sergio, sí tenemos que cambiar esa estrategia, porque además, todavía me dijeras, bueno, es que están haciendo algo, pero no. O sea, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, la orden que les tienen es básicamente patrullar, Sergio. ¿Sabe? Fíjate, este dato se los quiero dar a quien me está escuchando. Sí. ¿Saben que la Guardia Nacional, según el informe del gobierno de López Obrador, solo es responsable de menos del 2% de las detenciones de criminales en este país? 2%, Sergio. O sea, tienen 8,000 detenciones y es el 2%. La Policía Federal, esa tan humillada, pateada y despreciada por parte del gobierno de López Obrador, era con 30,000 elementos, es decir, una cuarta parte de lo que tiene la Guardia Nacional, tenía más del doble de las detenciones de la Guardia. Ahí nomás para que veamos de qué tamaño está la inacción el día de hoy. Entonces yo, con mucho respeto, les digo, exigimos que hagan su trabajo, así, tal cual, y que cambie la estrategia de seguridad pública.